Bienvenidos al curso virtual de Investigación Educativa 1, código FG 342 en la semana 11. Hoy veremos el tema de antecedentes de la investigación, marco teórico y definición de términos básicos. Siempre tenemos un objetivo de la clase, ¿verdad? Una competencia que queremos que se desarrolle en la clase. Y el día de hoy la competencia que queremos desarrollar es que usted conozca cómo elaborar los antecedentes, el marco teórico de la investigación, claro, siempre usando la línea de investigación que trabaja la Universidad Rural de Guatemala. Cuando hablamos de los antecedentes de la investigación, este es un punto bien importante en el proceso investigativo y se refiere a los estudios previos o tesis de grado relacionadas con el problema planteado. Esto nos quiere decir que las investigaciones realizadas anteriormente y que guardan algún vínculo con el problema de estudio deben de ser tomadas en consideración. En este punto debemos nosotros de alguna manera evitar confundir los antecedentes de la investigación con la historia del objeto de estudio, ¿verdad? O sea, son dos cosas totalmente separadas. Cuando nosotros hablamos de los antecedentes de la investigación son algunos estudios previos que se han trabajado en cuanto al tema que nosotros vamos a abordar, ¿verdad? Se debe señalar también los autores y el año en que se han realizado los estudios, los objetivos y principales hallazgos de los mismos. Esto nos va a ayudar de alguna forma a nosotros tener una referencia de lo que ya se ha trabajado anteriormente de nuestro tema de estudio, ¿verdad? O de nuestro tema de interés. Aunque los antecedentes constituyen elementos teóricos, estos pueden preceder a los objetivos, ya que su búsqueda es una de las primeras actividades que debe realizar el tesista, lo que le permitirá precisar y eliminar el objeto de estudio y por consiguiente los propósitos de la investigación. Lógicamente, al nosotros tener nuestros antecedentes vamos a de alguna manera tomar una línea de investigación, ¿verdad? Saber que de alguna forma hay cosas que vamos a dejar de lado y otras que sí vamos a incluir dentro de nuestro proceso de estudio. Esto de alguna manera, como lo hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Es para que usted vea si la investigación que usted está haciendo va a reafirmar una investigación hecha anteriormente, de alguna manera la reafirma, la niega o de alguna forma usted va a plantear una nueva idea de investigación. También vamos a hablar un poco del marco teórico. El marco teórico conceptual es una de las bases importantes en su proceso de investigación. En este usted va a encontrar un grupo central de conceptos y teorías. De alguna manera estos conceptos o teorías van a fundamentar su proceso de investigación. Esto se refiere a las ideas básicas que forman la base para los argumentos, mientras que la revisión de la literatura se refiere a los artículos. Entonces, cuando nosotros hablamos del marco conceptual o marco teórico, lo que estamos haciendo es uniendo o dando una referencia de alguna manera bibliográfica, ¿verdad? Una referencia de los temas que nosotros vamos a tratar. Y el marco teórico pues es una de los fuertes de su proceso de investigación o de su tesis, ¿verdad? Tiene que ser uno de los fuertes porque acá usted va a encontrar las definiciones básicas de todo su proceso de investigación. Bases teóricas. Comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Esta sección puede dividirse en función de los tópicos que integran la temática tratada o de las variables que serán analizadas. Cuando nosotros hablamos de las bases teóricas, aquí definitivamente vamos a tener una lista de todas los cuestionamientos o las preguntas que nosotros nos estamos haciendo en el proceso de investigación, ¿verdad? Porque nos dice que en esta parte nosotros podemos integrar de alguna manera las variables, ¿verdad? Recordémonos que las variables son parte del proceso de investigación y de alguna manera nosotros las vamos a sustentar teóricamente, ¿verdad? Para las bases teóricas de la investigación se sugiere considerar los siguientes aspectos.
Ubicación del problema en un enfoque teórico determinado. Relación entre la teoría y el objeto de estudio. Posición de distintos autores sobre el problema u objeto de investigación. Adopción de una postura por parte del investigador, la cual debe ser justificada. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de las bases teóricas de la investigación, hablamos también de que usted tiene que tomar de alguna manera el enfoque que va a partir para poder hacer su proceso de investigación. La relación entre la teoría y el objeto de estudio. Usted tiene que definir sus bases teóricas y tiene que definir también de alguna manera su objeto de estudio. La posición de distintos autores sobre el problema. Acá nosotros tenemos que centrarnos o de alguna manera relacionar con un autor, o sea, estar de acuerdo con un autor. Decir que mi investigación puede estar relacionada con X o Y autor. Bueno, centrándonos por ejemplo, en uno en particular. La educación, de acuerdo a como la plantea María Montessori, ¿verdad? La maestra Montessori. Entonces, si usted coloca o se coloca en esa posición, ¿verdad? De acuerdo a lo que la maestra María Montessori habla de lo que es la educación, usted desde ahí tiene que poner su punto de vista, su posición. Debe de decir, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que trabaja, no estoy de acuerdo con lo que trabaja. Ese tipo de posición tiene que tomar usted al momento de elaborar sus bases teóricas, ¿verdad? Adopción de una postura por parte del investigador, la cual debe ser justificada. Cuando hablamos de la justificación es por qué y para qué, ¿verdad? ¿Por qué razón estoy tomando esta postura? ¿Y para qué o en qué me va a servir el hecho de tomar esta postura en el proceso de investigación? Cuando hablamos de las bases teóricas es lo que en realidad está sustentando su proceso de investigación. Estamos diciendo que eso es lo que de ahí usted está partiendo. Eso es lo que usted está asegurando en el proceso de investigación. Y precisamente por eso las bases teóricas son importantes, que tengan ese sustento y que usted de alguna manera pues lo considere y considere los distintos autores que usted va a tomar para poder trabajar sus bases teóricas. Cuando usted redacta sus bases teóricas, prácticamente usted está dando su punto de vista, su aceptación en el proceso de investigación. Usted dice, yo tomo esta postura en este proceso de investigación y tiene que defender esa postura en el proceso de investigación. Por ejemplo, hablábamos también la semana pasada sobre los problemas que existen en este momento, ¿verdad? Sobre las distintas formas en las que se está tomando la educación, ¿verdad? Una educación virtual, una educación desde casa. Usted tendría que hacer el estudio y de alguna manera aunar los estudios de otros autores para decir que esas bases teóricas usted las está refiriendo de alguna manera porque usted está de acuerdo con esto, ¿verdad? Acá es donde nosotros vemos que las bases teóricas son importantes dentro de este proceso de investigación. Vamos a la definición de términos básicos. ¿Qué significa esto? Consiste en dar el significado preciso y según el contexto de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema formulado. Y acá tenemos una definición de Tamayo, ¿verdad? Tamayo nos dice que la definición de términos básicos es la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación del problema. Bueno, acordémonos nosotros que de acuerdo a donde vamos a utilizar ciertas palabras y obviamente de acuerdo al problema de investigación que vamos a tratar, pues así será de alguna manera ese sentido que nosotros le vamos a dar a esta palabra, ¿verdad? Dentro de nuestro gran concepto. Entonces, según esto, nosotros tenemos que, cuando hablamos de términos básicos, aclarar de alguna manera cómo va a utilizar usted esa palabra dentro de su concepto. ¿Qué sentido le va a dar usted a esa palabra dentro de su concepto? Y Tamayo nos deja un ejemplo. El término proyección en un estudio económico significa el comportamiento a futuro de determinadas variables, mientras que en una investigación sobre psicología, por ejemplo,
Proyección puede referirse a la transmisión de procesos psíquicos al mundo exterior. ¿Se da cuenta? O sea, una misma palabra utilizada pero con diferentes sentidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa definición de términos básicos, debemos de dejar claro cómo vamos a trabajar nosotros esas palabras, esas pequeñas palabras que de alguna manera van a darle sentido a nuestro proceso de investigación y que pues van a aclarar, ¿verdad?, cómo es que nosotros la estamos utilizando. Tamayo acá nos da la referencia de proyección en dos sentidos, proyección desde un punto o desde un sentido económico y proyección desde un sentido de psicología o de las ciencias sociales. Nosotros sabemos que nosotros como humanistas, como investigadores sociales, de alguna manera, nuestra proyección de investigación siempre va a ser proyectado a este proceso, ¿verdad? Va a ser proyectada hacia el proceso de alguna manera educativo, de alguna manera humanista, a las ciencias sociales, a la educación, a psicología, ¿verdad? Y eso lo debemos de dejar claro nosotros en el proceso que estamos haciendo en nuestra investigación. Dejar claro cómo vamos a utilizar ciertas palabras en este proceso, ¿verdad? Bueno, llegamos al punto de las preguntas. En cada una de las semanas nosotros siempre tenemos 3 preguntas que son importantes dentro del proceso, ¿verdad? Como lo he dicho siempre, el proceso de educación tiene la necesidad de realizar el proceso de evaluación, ¿verdad? Y esta evaluación, pues nosotros la vamos conociendo, que de alguna manera puede ser diagnóstica, puede ser de alguna manera al finalizar el proceso, ¿verdad? Y nosotros queremos trabajar este proceso de evaluación de alguna manera continuo, que usted vaya trabajando cada sábado, conozca el tema, desarrolle el tema conjuntamente con nosotros y al finalizar pueda usted trabajar en cuanto a las 3 preguntas que se le hacen y usted buscar la respuesta que aparece dentro de las diapositivas que hemos trabajado, dentro de las diapositivas que vamos nosotros trabajando. Y de alguna manera también ver si hemos logrado la competencia, si la hemos desarrollado, ¿verdad? Porque es el objetivo de alguna manera de este proceso, ¿verdad? Que usted vaya desarrollando esas competencias. Le digo cada semana, ¿verdad? Que mi interés es que usted de alguna manera deje ese paradigma en cuanto a la investigación, que la investigación es difícil, que es complicada y que la tome la investigación como un proceso, ¿verdad? De hecho, todos nosotros los educadores, pues la investigación va relacionada con nuestro trabajo, ¿verdad? Si nosotros no investigamos como educadores, definitivamente no vamos a tener un buen proceso o un buen desarrollo en el proceso educativo. Bueno, tenemos 3 preguntas. La primera de ellas: comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. ¿Estas son? ¿Cuáles serán? ¿O qué es? ¿Verdad? 11.2 o la pregunta número 2 es el grupo central de conceptos y teorías que uno utiliza para formular y desarrollar un argumento. Y la número 3 se refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionados con el problema planteado, es decir, investigaciones relacionadas anteriormente. ¿Qué será? Entonces, tienen ustedes estas 3 preguntas, ¿verdad?, para poderlas desarrollar. Y recordemos que esto lo vamos a ir nosotros guardando como parte de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje de cada sábado. O sea, vamos a tener una base de nuestro conocimiento, ¿verdad? Irlas guardando, respondiéndolas y teniéndolas ahí como un recurso para poder nosotros estudiar más adelante, para poder trabajar. Recordémonos que tenemos que hacer un segundo parcial y también un examen final, ¿verdad? Entonces, estas 3 preguntas usted debe de buscar las respuestas en las diapositivas que anteriormente se le dan y con eso pues usted tendrá ahí contenido de esta semana.
Agradecemos mucho la participación en este trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Sabemos que se nos ha hecho, pues, de repente largos los días al no vernos, pero pues es para ir mejorando este proceso, ¿verdad? Y que esperamos que pronto termine. Muchas gracias por su atención, que tengan buen día.